A ver, les había encargado algunos ejercicios ayer. ¿Sí ven el PDF? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, entonces empecemos. El que quiera participar, dice clasifique las siguientes variables en cualitativas o cuantitativas. En caso de ser cuantitativas, diga si son discretas o continuas. La primera dice el nivel de felicidad de una persona, ¿qué es? ¿Qué variable es? ¿Cualitativa? Cualitativa. Cualitativa, claro. El tiempo de vida útil de un foco es cuantitativa, que continua o discreta. Continua. Continua, muy bien. El número de hijos en las familias, ¿qué es? Cuantitativa. ¿Qué? ¿Discreta o continua? Discreta. Discreta porque es un conteo, el número de hijos. La cantidad de agua en una presa, ¿cuantitativa qué? Continua. Continua, muy bien. La cantidad de dinero en una cuenta bancaria, ¿cuánto es? ¿Qué es? ¿Cuantitativa qué? Continua. Continua, cuantitativa continua. El estado civil de una persona es cualitativa. El nivel de contaminación en el aire de una ciudad, ¿qué es? Cuantitativa continua. No, el nivel de contaminación, bueno, aquí no dice la cantidad, sino es el nivel, es cualitativa, ¿no? Puede ser nivel bajo, medio o alto. Profe, pero al menos yo lo tomé como si lo midiéramos en porcentaje. Pues habría que especificar, pues, si es medido en porcentaje es cuantitativa continua. Si es medido como nivel, aunque sean, por ejemplo, nivel 1, 2 y 3, es cuantitativa, cualitativa, ¿sí? Habría que ver el caso en cómo se está midiendo, pero aquí, como habla de niveles, yo entiendo que hay opciones, ¿sí? Eso es lo que yo entendería, pero bueno, para un caso particular habría que analizarlo. La precipitación pluvial en una región es cuantitativa, ¿qué? Continua. La preferencia sexual de una persona es cualitativa. El tiempo necesario para llevar a cabo un trabajo es cuantitativa continua. Y así sucesivamente, ¿ok? No sé si tienen alguna duda con los restantes. ¿No? Muy bien, entonces vamos con el problema 21. Dice, los siguientes son ejemplos de variables cualitativas. ¿Sí? Diga si su escala puede ser medida, si su escala de medición puede ser nominal u ordinal. El color de pelo de un perro, ¿qué escala es? Nominal. Nominal, exacto. Nivel de estudio de una persona de 18 años. Ordinal. Ordinal. Muy bien. Estado anímico de un deportista. Ordinal. No, nominal. Nominal. Puede estar triste, alegre, etcétera. Entonces no hay un orden, no hay un orden específico. Sí, o sea, no podemos decir que estar triste es mejor que estar alegre en un sentido u otro. ¿Sí? Nivel de satisfacción de un cliente que compra un producto particular, ¿qué es? Ordinal. Ordinal, ¿ok? Porque puede ser me gustó, no me gustó, etcétera. Nivel de satisfacción, bajo, regular o medio o alto. Lugar de nacimiento de una persona. Nominal. Nominal. Marca de un automóvil. Nominal. Preferencia del género musical de una persona. Nominal igual. Ordinal. No, no, porque, por ejemplo, si a mí me gusta el rock y a ti te gusta la cumbia, ¿cómo? No puedo decir que una es mejor que otra, sí. No, digo yo.
Pero estoy hablando de una sola persona. Por eso, pero es que eso se le pregunta a una persona, pues. O sea, es a partir, tú tienes un conjunto de población y le preguntas eso a la persona. Le preguntas a Juanita, a ver, ¿qué tipo de música te gusta? Y le preguntas a Pedro, ¿qué tipo de música te gusta? Y así sucesivamente. Es en ese sentido. Sí. Mes de nacimiento de una persona, pues es nominal. Día de la semana con mayor número de decesos, ¿qué es? Dígame, Ordinal. ¿por qué ordinal? Porque creo que uno se pone el día con más decesos y luego el que sigue y luego el que sigue y así, ¿no? No, simplemente pregunta el día, bueno, habría que ver. A ver, día de la semana con mayor número de decesos. Puede ser cualquiera, puede ser el lunes, de lunes a domingo. Yo lo veo más nominal, salvo pues, ya en un contexto específico, habría que hubiera una mayor explicación, ¿sí? Segundo idioma más hablado por las personas en un país, eso es nominal. Y así sucesivamente, ¿ok? ¿Tienen alguna duda sobre los demás incisos? ¿No? Profe, ¿el signo zodiacal de una persona es nominal también? Sí, claro, el signo es sí, nominal. Por ejemplo, si yo soy signo Virgo, no puedo decir que es mejor que el signo Aries, etcétera, etcétera. Sí, es nominal, claro. El signo zodiacal. Sí. Vamos al problema 22. Dice, los siguientes son ejemplos de variables cuantitativas, diga si son discretas o continuas y su escala de medición puede ser de intervalo de razón. Número de padres vivos de una persona, ¿qué es? De intervalo de razón. De razón. Exacto, es de razón. Talla de calzado de una persona, ¿También de razón? de razón. Porcentaje de aprobación de una persona en un cargo público, De intervalos. em, ¿por qué de intervalo? A ver. Recuerda que el de intervalo el cero es relativo y en la de razón el cero es absoluto. Porcentaje de Ajá, aprobación. porque el cero pues solo es relativo, ¿no? Entonces Ujú, no sí, significa que no haya solo que es ausencia. exacto. Que no exista, muy bien. El peso en kilogramos de recién nacidos, ¿qué es? ¿Es razón? De razón. Ok, y así sucesivamente. Ok, entonces, esos son los ejercicios que hay que tener en cuenta. Fue la primera parte que vimos. No sé si hay alguna duda en este tema. ¿Todo está claro? Muy bien. Luego entramos a los histogramas de frecuencia. ¿Sí? Y ahorita vamos a... Ah, caray, espérame un ratito. Muy bien, entonces... bueno, vamos a recordar algunas medidas de tendencia central. Eh, ¿Qué medidas de tendencia central vimos la clase pasada? Si recuerdan, vimos medidas
de tendencia central. Miramos la moda, la mediana y la media. Y vimos medidas de tendencia central, o también se les conoce como medidas de localización, ¿sí? Entonces son medidas de localización, ¿sí? Muy bien, entonces la pueden conocer como medida de tendencia central o medidas de localización, ¿sí? Bueno, entonces vimos 3 medidas. La primera es la media muestral. La media muestral. Ok, entonces recuerden que la media muestral se simboliza así. Esa es la media muestral, que simplemente es sumar las observaciones, las n observaciones. Ese es el símbolo de suma y se divide entre n. Ok, esa es la media muestral. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, entonces luego vimos la mediana muestral. La mediana muestral. Entonces la mediana muestral, lo que hicimos, recuerdan, teníamos un n pares de observación, bueno, n observaciones, perdón. Teníamos n observaciones. ¿Qué es lo primero que hacíamos? Sumarla. Ordenar. No, se ordenan primero. Sí, primero se ordenan. Ordenar. Ordenar en forma... ¿En forma qué? En forma creciente. Ese es el primer paso. Entonces las ordenamos. Supongas que este es el dato más pequeño. Luego sigue este dato. Y así sucesivamente. ¿Ok? Hasta llegar a este dato. Entonces cuando n fue sin par, la mediana, o sea, esta es la posición, fíjense bien, esta es la posición 1, la posición 2, la posición 3, hasta llegar a la posición n, ¿ok? Entonces sobre la muestra ordenada, lo que se hace es buscar si n es impar, buscamos la posición n más 1 sobre 2 y eso corresponde a la mediana, ¿ok? Ahora, ¿qué sucede cuando n es par? Vamos a tener dos valores en medio, entonces esos dos valores en medio los promediamos y obtenemos la mediana, ¿ok? Entonces la mediana se obtiene de los valores ordenados, el que está a la mitad, esa es la mediana, ¿ok? Bueno, luego por último vimos la moda muestral, ¿sí? ¿Qué era la moda muestral? Vamos a llamarle la moda. Digo la moda muestral porque tomamos la moda de la muestra, ¿ok? Entonces la moda muestral en este caso es el dato que más se repite. Es la observación con más frecuencia. ¿Sí está claro? ¿O hay alguna duda hasta aquí?
Sí, profe. Sí, entonces recuerden, cuando les preguntes cuántas medidas de localización, bueno, ¿qué medida de localización existe? Existen 3 medidas de localización o tendencia central, que es la media muestral, la mediana muestral y la moda muestral. ¿Ok? La clase pasada vimos que la medida de tendencia central que más se utiliza por sus propiedades estadísticas es la media muestral. ¿Sí? Pero tiene un gran problema la media muestral. La media muestral es vulnerable con datos extremos. ¿Sí? Entonces, cuando tenemos datos extremos o típicos, resiente ese cambio el valor de la media muestral. ¿Okay? Luego la mediana muestral es un poquito más estable, pero también es vulnerable. Y la moda muestral es la observación con más frecuencia. La media muestral siempre va a existir, la mediana muestral siempre va a existir. La moda muestral no necesariamente va a existir. Podemos tener más de una moda, entonces no es única. La moda muestral no va a existir cuando todas las observaciones sean diferentes. Podemos tener una distribución de datos con una moda, con 2 modas, con 3 modas, etcétera, etcétera. Entonces la moda puede no ser única o no existir. ¿Ok? Eso va a depender de la naturaleza de los datos. ¿Sí? Muy bien, entonces para mí recuerden que es importante igual la interpretación, cómo se interpreta la media, la mediana y la moda. ¿Ok? Muy bien. ¿Sí? Muy bien, entonces vamos a hacer un pequeño ejemplo. Entonces tengan su calculadora a la mano, por favor. Bueno, entonces vamos a un ejemplo para terminar esta parte. Entonces tenemos un ejemplo. Entonces aquí tenemos como ejemplo el rendimiento de maíz en 10 parcelas. ¿Sí? Vamos a suponer que está medida en toneladas. ¿Ok? Muy bien, entonces tenemos estas observaciones. ¿Sale? Gracias, 3, 2, 4.5, 3.2, 6, 1, 0.5. Ahí tenemos 4, 1, 2, 3, 4, 7 observaciones. 2, 5 y 2.5. Bueno, entonces aquí tenemos la muestra observada. Entonces supongamos que estamos interesados en medir, el rendimiento de maíz en 10 parcelas de cultivo. Entonces aquí no especificamos los tamaños de la parcela, supongamos que sean homogéneas, ¿sí? No es importante para hacer el análisis. Cada valor representa el rendimiento de maíz medido en toneladas. Entonces, por ejemplo, aquí la primera parcela tuvo un rendimiento de 3 toneladas, la segunda parcela 2 toneladas y así sucesivamente. Entonces tengo las observaciones para 10 parcelas. ¿Estamos de acuerdo aquí? ¿Sí? Sí, profe. Ok, entonces vamos a calcular, calcule las medidas de tendencia central. Vamos a llamarle de localización para resumirlo, la medida de localización. Muy bien, entonces vamos a darle solución. Empecemos con el inciso, bueno, empecemos con la media muestral.
Entonces aquí, ¿qué es lo que hacemos? Calculamos X barra. Sería sumar 3 más 2. Y así sucesivamente hasta llegar a 2.5. Véanlo haciendo en su calculadora, por favor. Y lo dividimos entre ¿cuánto? Entre 10. ¿Ok? Entonces, si ustedes suman, les da 5, 9, 5, 9, 7, 12, 7, 18, 7, 18, 7, 19, 2, 21, 2, 26, 2, 28.7 de arriba. A ver. A ver, si no es eso, me corrigen, por favor. 29.7. 29.7. Ok. Entonces me escapó por ahí se me escapó 9. Ok. 29.7. Entonces, al dividirlo entre 10 nos da 2.97. ¿Sí? Muy bien, entonces, ¿qué representa esto? Entonces, ¿cómo lo interpretamos? ¿Y cuál sería la interpretación? ¿Cómo lo diríamos? El 50% está más o menos en 2.97. No, eso es para la mediana, no te confundas. Estamos con la media. ¿Es la producción promedio? Interpretación. Entonces la interpretación es la siguiente. Entonces en promedio, el rendimiento de maíz, bueno, en alguna zona específica, en esa zona, es de 2.97 toneladas. Ok, ¿sí está claro? Esa sería la media muestral. ¿Alguna pregunta? Bueno, entonces veamos cuál es la mediana. La mediana muestral. Bueno, en este caso, la mediana muestral, ¿qué es lo primero que hacemos? Ordenarlo de forma creciente. Ordenarlo de menor a mayor sería 0.5. Luego sería 1. A ver, váyame diciendo, ya está está el 1. Luego, ¿qué 2. sigue? Ok, luego sigue el 2. Otro 2. ¿Dónde está el otro 2? Aquí está, ok. 2, luego otro 2. Luego 2.5. 2.5. 3. 3. 3.2. 3.2. 4.5. 4.5, muy bien. 5 y 6. 4.5, 5 y 6. Bueno, entonces ese es el primer paso para calcular la mediana muestral. ¿Ok? Muy bien, ¿aquí el número de observaciones es par o impar? A ver, dígame, ¿el número de observaciones es par o impar? Es par. Entonces, si se dan cuenta, como es par, entonces va a haber dos números que van a partir los datos a la mitad. Esos números están en la posición, ¿cuál? 5 y 6. ¿Ok? Entonces, busco esos números, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces van a ser estos dos números.
¿Sí? Entonces, si se dan cuenta, a la izquierda de esos números hay 4 observaciones y a la derecha de esos números hay 4 observaciones, por eso es la mediana. Entonces, para este caso, ¿cuál sería la mediana? 2.75. La mediana se obtiene simplemente promediando esos números. Sería 2.5 más 3 sobre 2. Y eso es 2.75. ¿Ok? Ese sería el valor de la mediana. Muy bien, entonces, ¿cuál sería la interpretación? Eso es importante. ¿Cuál sería la interpretación? A ver, dígame. ¿Cuál sería la interpretación? Aquí sí es del 50%, profe. Menos del 50%. Ok, el Rinde. 50% de las parcelas, porque esos son los objetos de estudios, tiene un rendimiento menor o mayor, tiene un rendimiento menor. Aquí podemos poner menor o mayor. Vamos a poner menor a 2.75 toneladas. Ok. Esa sería la interpretación. Ok, entonces para mí, cuando les dejo una tarea, no nada más es suficiente calcular el número, sino lo tienen que interpretar en el contexto del problema. Para mí eso es importante. ¿Sí? Muy bien, entonces solamente nos queda calcular la moda. ¿Sí? En este caso, ¿cuál sería la moda? ¿2? Y la moda es 2, ¿no? Ok. Entonces, la moda, lo voy a escribir ahí en ese recuadro azul. Entonces, la moda es 2. Ok. Entonces, la moda es igual a 2. Entonces, escribimos que la moda es igual a 2. Ok. ¿Y cuál es la interpretación de la moda? ¿Cuál sería su interpretación? ¿Cómo la interpretamos? ¿Cómo la interpretamos? En este caso, hubo 2 parcelas. Con un rendimiento de 2 toneladas. Ok. Entonces, si se dan cuenta aquí, tanto la moda, la mediana y la media son diferentes. Pues se puede dar el caso en que sean iguales. Ok. Lógicamente van a ser iguales cuando todas las observaciones sean iguales. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Y alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna pregunta, duda o comentario? Profe, si hay más de una moda, ¿cómo se interpreta? Pues de la misma manera, en este caso, si hubiera más 2 modas, hubo 2 parcelas, por ejemplo, si aquí hubiésemos tenido 2 modas, 2 y 3, hubo 2 parcelas con un rendimiento de 2 toneladas y hubo 2 parcelas con un rendimiento de 3 toneladas, por ejemplo. O sea, en ese sentido. Ah, ok, profe. Gracias.
Sí, es más, en la práctica se utiliza más la media y la mediana. Sí, la moda se utiliza poco. Ya en la práctica estadística, pues. Pero hay que tenerla en cuenta. Porque van a tener distribuciones con varias modas. Entonces la pregunta es cómo se estudian ese tipo de casos. ¿Sí? Y muy bien, les voy a encargar algo. Vuelvo a repetir, la pregunta es ¿qué condiciones se deben de cumplir? Se deben de cumplir en un conjunto de observaciones, ¿sí? Para que suceda lo siguiente, para que la media sea igual a la mediana y sea igual a la moda. ¿Sí? Esa es la gran pregunta. ¿Qué condiciones se deben de cumplir en un conjunto de observaciones para que la media coincida con la mediana y la moda? ¿Ok? No vayan a contestar que las observaciones deben ser iguales. Ese es el caso trivial, ¿no? Ese es el caso, pues, evidente. O sea, no quiero esa contestación. Si las observaciones son iguales, claro que se cumple eso, pero yo no quiero esa condición. Hay otras condiciones. Muy bien, entonces, ¿ya anotaron? Sí, profe. Bueno, entonces eso queda para que lo investigue, ¿sí? Y razonen cuando la media, la mediana y la moda son iguales, ¿ok? Muy bien, entonces vamos a seguirle con las diapositivas. Si ven la diapositiva. Por ahí Sí, les había encargado estos ejercicios, espero lo hayan hecho. Estas son las respuestas, ¿sí? De la hoja de ejercicios 1, calcule la media, mediana y moda para los problemas 1 y 2. La media para el problema 1 es 11.67, la mediana es 11.55 y tiene 3 modas. Por ejemplo, esa es una trimodal. Ese conjunto de datos sigue distribución trimodal. La solución del problema 2, la media es 2.973, la mediana es 3 y la moda es 3.1. ¿Sí les quedó eso? Sí. Sí, profe. Bueno, entonces es para que vayan practicando. Al rato vamos a hacer una sesión de R. Y ahora anoten cómo se hace eso en R, ¿ok? ¿Cómo se hace un histograma y cómo se calculan las medidas de localización en el software R? Simplemente le dan histogramas de los datos y les va a dar la histograma de frecuencias o de frecuencia relativa. Con la función min calculan la media de los datos y con la función median calculan la mediana de los datos, ¿ok? Entonces anoten esas funciones porque la vamos a utilizar en un momento, ¿ok? Muy bien. ¿Sí está claro? Sí, profe. Muy bien, entonces ese sería, así se haría. Entonces con la función hist calculamos un histograma, con la función min calculamos la media y con la función media en los datos. La función media, calculamos la mediana. Y R nos trae una instrucción para calcular la moda, habría que programarla, ¿ok? Bueno, vamos a pasar al otro tipo de medida que son la medida de dispersión. Vuelvo a repetir. Aquí vimos medidas de localización. Las medidas de localización nos dicen más o menos por dónde andan los datos, ¿sí? Son medidas de centralidad, ¿sí? Eso es para eso nos sirven las medidas de localización. La medida de dispersión nos va a medir qué tan dispersos están los datos, ¿ok? Entonces pongan atención por favor, porque vamos a ir un poco rápido en esto, simplemente los cálculos son muy fáciles.
Para un análisis de la distribución de los datos, el estudio de sus mediciones centrales no es suficiente, puesto que podemos tener diferentes conjuntos de datos que tengan medidas centrales iguales. Ese es un problema. Y por lo tanto no se tendrá el conocimiento de la forma de su distribución. ¿Ok? Por ejemplo, si un conjunto de datos contiene estos valores y un segundo conjunto de datos contiene esos valores, ¿cuál es la media del primer conjunto de datos? ¿Alguien me podría decir? ¿Cuál es la media del primer conjunto de datos? 45. La media. 14.2. 14.5. ¿Y la media del otro conjunto de datos? Nueve. A ver si están calculando la media. 15. A mí en ambos me da 15, profe. Es 15. Es 15, sí, o sea, 15. no pueden fallar en eso, tienen su calculadora, ¿ok? Fíjense bien, el primer conjunto de datos son 6 observaciones, el segundo conjunto de datos son 6 observaciones, ¿ok? La media del primer conjunto de datos es 15 y la media del segundo conjunto de datos es 15. Entonces, ¿podemos concluir que los datos son iguales? ¿Los conjuntos de datos son iguales? Para nada, ¿no? ¿Cuál será la diferencia entre un conjunto y otro? ¿Qué es lo que ven ustedes? A ver. Que en el segundo conjunto hay valores más grandes. Sí, en el segundo conjunto, por ejemplo, podemos decir que el primer conjunto de datos está más cercanos y el segundo conjunto de datos son valores, está más. Entonces, ¿cuál de los dos conjuntos de datos está más disperso? ¿El primero, el conjunto o el segundo conjunto? El segundo. El segundo conjunto tiene mayor dispersión, entonces vamos a calcular medidas de ese tipo. ¿Cuál es la dispersión del segundo conjunto de datos? Va a ser mayor a la dispersión del primer conjunto de datos, ¿ok? Entonces, si representamos en una recta los datos, no es difícil comprobar que las observaciones del segundo conjunto de datos tienen una dispersión mucho mayor. Aquí lo podemos ver, ¿sí? Ok, entonces esa es la diferencia entre los dos conjuntos de datos. Por eso no es suficiente dar una medida de centralidad. Si ustedes me dan la media de los conjuntos de datos, no es suficiente. Me tendrían que dar también una medida de dispersión porque me diría qué tan dispersos están las observaciones, ¿ok? Vamos a empezar con la primera medida de dispersión. El rango es una medida variacional de los datos que lo único que indica es el tamaño o longitud del intervalo en que estos se encuentran distribuidos y se calcula de esta manera. El rango va a ser el valor mayor menos el valor menor de los datos, ¿ok? Eso es muy simple. Calcule el rango para el siguiente conjunto de datos. En este caso, ¿cuál es el dato más grande? 30. En este caso, el dato más grande es 30 y el dato más pequeño es 12. Entonces, aquí 28 representa el rango, es la dispersión de esos datos, ¿ok? ¿Sí? Si estamos hablando de pesos, por ejemplo, pesos de pepinos en un invernadero, supongamos si tenemos estas observaciones, supongamos que los pesos están en gramos, supongamos, un ejemplo, si es un ejemplo nada más. Entonces el tamaño de los datos vendría siendo 28 gramos, es la amplitud de las observaciones, ¿ok? ¿Sí está claro? Entonces el rango simplemente es el valor más grande menos el valor más pequeño. Y el rango siempre va a ser positivo, eso grábenselo. De hecho, las medidas de dispersión siempre serán positivas, ¿sí? Siempre. Vuelvo a repetir, las medidas de dispersión siempre serán positivas porque miden qué tan dispersos están. No puedo hablar de una dispersión negativa. Bueno, la siguiente medida de dispersión que es muy importante se llama la varianza de decisión estándar. Si yo tengo n observaciones, ¿sí?
los valores de una muestra aleatoria se define la varianza muestral de esa forma. Entonces, cada observación le resto la media y lo elevo al cuadrado y lo sumo. Y lo divido entre n-1. Si se dan cuenta aquí, para calcular la varianza necesito la media muestral. ¿Ok? Y se divide entre n-1, eso es muy importante. Más adelante en el curso vamos a ver cuál es el sentido de n-1. Se llama desviación estándar de un conjunto de datos a la raíz cuadrada positiva de la varianza y se denota por S. ¿Ok? Si está claro cómo se calcula la varianza, simplemente cada observación le resto la media, lo elevo al cuadrado y lo sumo. Lo divido entre n-1. ¿Ok? Y si me piden la desviación estándar, simplemente calculo la raíz cuadrada positiva de la varianza. Eso me da la desviación estándar. ¿Cuál es el problema aquí a la hora de interpretar? Por ejemplo, si estamos hablando de rendimientos en toneladas, la varianza va a tener unidades de toneladas al cuadrado. Y la desviación estándar va a tener las unidades de tonelada. Entonces es más interpretable las desviaciones estándar que la varianza por las unidades de medida, ¿sí? Entonces, si quieren interpretar, interpreten de mejor manera la desviación estándar. Aquí tenemos este ejemplo, dice, calcula la varianza muestral y desviación estándar para el problema 4 de la hoja de ejercicios 1. Primero calculemos la media muestral, entonces tenemos que x barra es 2.48, todos saben calcular la media muestral. Luego fíjense bien, la primera observación le resto la media muestral, más, lo elevo al cuadrado, más, la segunda observación le resto la media muestral, lo elevo al cuadrado y así hago con todas las observaciones y lo divido entre n-1. Como en este caso tengo 25 observaciones, n-1 va a ser 24. Entonces la varianza va a ser 0.6766. ¿Ok? Por lo tanto, la desviación estándar es 0.8226 aproximadamente. ¿Ok? ¿Sí está claro cómo se calcula la varianza muestral y desviación estándar muestral? ¿Podría poner la diapositiva anterior tantito, por favor? Aquí está. Recuerden, es cada observación le restan la media y lo elevan al cuadrado y así sucesivamente lo van sumando. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el orden de las operaciones? Se resta, se eleva al cuadrado y se suma. ¿Ok? Eso es lo que se hace. Y se divide entre n-1. ¿Y alguna otra pregunta, duda o comentario? ¿No? Bueno, esa es otra medida de dispersión o varianza. Vuelvo a repetir, para interpretarlo se interpreta de mejor manera la desviación estándar. Por ejemplo, aquí la desviación estándar es muy pequeña. Y cuando hablamos de pequeña va a depender de la magnitud de las observaciones, ¿sí? Entonces podemos tener observaciones muy grandes y vamos a tener una desviación estándar en ese tipo de unidades, ¿ok? Vamos con otra medida de dispersión que se llama la desviación media. Si tenemos n observaciones, que son los valores de una muestra aleatoria, se define la desviación media de esta forma. Yo la denoto como dm, va a ser la suma de valores absolutos. Entonces aquí cada observación le resto la media y es valor absoluto. Recuerden que valor absoluto, lo vimos el curso pasado, siempre va a ser positivo, ¿sí? Entonces la diferencia siempre va a ser positivo y lo dividimos entre n, ¿sí? Aquí tenemos un ejemplo, dice, calcule la desviación media para el problema 3 de la hoja de ejercicios 1. Primero calculemos la media muestral. Tenemos que x barra es 807.175. Luego, para calcular la media, cada observación le resto la media muestral y en valor absoluto, y así sucesivamente con todas las observaciones, y lo divide entre 40. Entonces, la desviación media va a ser 84.09. Si se dan cuenta, la cantidad es grande por la magnitud de las observaciones, ¿sí? Muy bien, ¿hasta aquí hay alguna duda? No, profe. Muy bien, entonces ya hemos calculado, ¿qué medidas de dispersión hemos calculado? El rango. ¿Cómo se calcula el rango? Es el valor más grande menos el valor pequeño. Luego calculamos la varianza, ¿sí? Que es una suma de cuadrados. Y la raíz cuadrada de la varianza se llama desviación estándar muestral. Luego calculamos la desviación media.
Recuerden y se los vuelvo a repetir, todas las medidas de dispersión siempre serán positivas. ¿Cuándo serán cero? Cuando todas las observaciones coincidan, porque no hay dispersión. En esos casos la dispersión va a ser cero, porque no varía, pues. Todos los números están amontonados en un punto. Ok. Veamos otra medida que se llama coeficiente de variación. En ocasiones queremos hacer comparaciones entre datos que proceden de diferentes muestras o poblaciones y sus medidas de dispersión proporcionan poca información con respecto al tamaño de dicha variación. Definimos el cociente de variación muestral de esta forma como la desviación estándar muestral entre la media muestral. El coeficiente de variación es una medida muy útil en las siguientes situaciones. Cuando los datos están en diferentes unidades de medida, por ejemplo, tenemos caso de pesos medidos en gramos o kilogramos y longitudes medidos en centímetros o metros. En ese caso es muy útil el coeficiente de variación. Entonces, no se les olvide, el coeficiente de variación va a ser la desviación estándar entre la media muestral. ¿Sí? Si tuviéramos solamente el coeficiente de variación va a ser 0, cuando solamente tenemos observaciones idénticas, ¿no? ¿Sí? Muy bien, entonces, cuando los datos están en las mismas unidades, pero las medidas son muy diferentes, esto último se debe a que el tamaño de las medidas de dispersión depende de las unidades en que se miden las observaciones de la muestra o población. Entonces, también en esas condiciones es muy útil el coeficiente de variación. Vamos a un pequeño ejemplo. Calculo el coeficiente de variación para el problema 5 de la hoja de ejercicios 1. ¿Alguien quiere leer, por favor, el problema 5? Bueno, aquí lo tengo. Vamos a leer el problema 5. A ver, aquí está. ¿Alguien lo quiere leer? Una compañía dedicada a la comercialización de semillas decidió poner a prueba el rendimiento de 2 híbridos de sorgo granífero bajo riego. Se estudiaron 2 muestras, una del híbrido, la nueva GR80, y otra del híbrido Uvera. Los resultados en QQ por hectárea fueron, y pues aquí ya los menciono. Ok. Con base a las medidas muestrales, ¿cuál de los 2 híbridos recomendaría? Y etcétera, etcétera, ¿ok? Entonces, ahorita nos regresamos al problema. Entonces aquí tenemos el contexto, tenemos 2 conjuntos de datos que representan rendimientos de 2 tipos de híbrido. Aquí son rendimientos de sorgo granífero bajo riego, ¿ok? Entonces queremos comparar esas variedades con esas medidas que tenemos, que ya sabemos. Bueno, entonces la solución es la siguiente. Primero calculemos, eso es lo primero. Bueno, primero calculemos el coeficiente de variación para la muestra del híbrido nueva GR80, ¿ok? Entonces la media es 133.9, la desviación estándar es 11.43, entonces el coeficiente de variación es 0.08, ¿ok? Ahora calculemos el coeficiente de variación para la muestra del híbrido Vera. La media es 140.52, la desviación estándar es 10.54 y el coeficiente de variación es 10.54. Ok. La pregunta aquí es, la pregunta es, bueno, ¿cuál de los dos híbridos es menos, bueno, a partir de las muestras observadas, ¿cuál de los 2 híbridos es menos disperso? ¿El primero? El nueva GR. ¿Es menos disperso? ¿Por qué? No es cierto.
es menos disperso. El que tenga menor dispersión, el que tiene menor dispersión es el Overa. La media es mayor bueno, es un poco mayor que la del Nueva GR. El rendimiento promedio es mayor. La desviación estándar es menor para el híbrido Vera. Y el coeficiente de variación es menor también para el híbrido Vera. Entonces, en términos de decisión, en términos de rendimiento y en términos de ¿cómo se llama? De dispersión, el mejor híbrido es el Overa, ¿ok? En términos de rendimiento medios y en términos de dispersión, ¿ok? ¿Sí está claro? Sí, profe. Muy bien, entonces, ustedes van a hacer el problema número 8, vayan anotando en su libreta, por favor. Anoten esto en su libreta. Van a calcular todas las medidas de dispersión que vimos, que es rango, varianza muestral, desviación estándar muestral, desviación media y coeficiente de variación para el problema 8 de la hoja del problemario que ustedes tienen, ¿sí? Cuando me refiero a hoja de ejercicios 1, me refiero a la unidad 1 del problemario, ¿ok? Cuando diga hoja de ejercicio 2, me refiero a la segunda unidad del problemario y así sucesivamente, ¿ok? Muy bien, hasta aquí tienen las respuestas por si le quieren tomar foto o imprimir pantalla. Aquí está la respuesta. ¿Ok? ¿Ya todos copiaron? Sí, profe. Muy bien, entonces vamos a ver cómo se hace esto en R. Anoten por favor cómo se calculan las medidas de dispersión en el software R. ¿Ok? Entonces, para calcular el rango, simplemente calculan el máximo de los datos menos el mínimo de los datos y les va a dar el rango. Con la función var calculan las varianzas de los datos. Con la función sd calculan la desviación estándar de los datos. Sd entre la media les va a dar el coeficiente de variación. ¿Ok? ¿Sí? ¿Sí está claro? ¿Hay alguna duda hasta aquí? No, profe. Muy bien. Entonces, les voy a anotar algunas cosas aquí que son muy importantes para que las recuerden. Sí. Sí ven la pizarra, ¿verdad? Sí. A ver, esto anótenlo bien. Esto es muy importante. Recuerden que el rango va a ser mayor que 0. Siempre aquí en China, en Rusia, donde estén. La varianza va a ser mayor que 0. La desviación estándar va a ser mayor que 0. Y el coeficiente de variación va a ser siempre mayor que 0. Algunas veces el coeficiente de variación se interpreta en términos de porcentajes de variabilidad, ¿sí? Eso se va a ver en diseños experimentales, o sea. Ahora la pregunta es ¿cuándo? ¿Cuándo las medidas de dispersión son 0? ¿Cuándo las medidas de dispersión son 0? ¿Cuándo va a suceder eso? Cuando los datos sean iguales. Exacto, cuando los datos sean iguales, cuando tenga yo este dato, este dato, este dato, este dato, este dato. Si todas las observaciones son iguales, las medidas de dispersión son 0 en ese caso.
Recuerden que lo que nos dice la dispersión, lo que nos dicen las medidas de dispersión es qué tan dispersas están las observaciones. Si las observaciones coinciden en un mismo número, significa que están amontonadas en ese número. Entonces no hay dispersión, la dispersión es 0. ¿Por qué? Porque aquí, por ejemplo, si quiero calcular el rango va a ser el dato mayor que es X y el dato menor que es X, entonces X menos X es 0. Cuando yo quiera calcular la varianza, la media va a ser X, luego cada X menos su media va a ser 0, y así sucesivamente. Cuando yo calcule la desviación estándar también va a ser 0, entonces el coeficiente de variación va a ser 0, ¿ok? Si está claro, entonces, todas las medidas de dispersión son positivas, ¿sí? Todas. Las medidas de centralización o de localización pueden ser negativas, positivas o 0. Esas tienen esa característica. Cubren el eje real, ¿ok? ¿Sí? Muy bien, entonces voy a escribir a ver, muy bien. Entonces, recuerden que las medidas de dispersión, aquí están las medidas de localización, ¿sí? Las medidas de localización, vuelvo a repetir, pueden ser ceros, pueden ser positivas o pueden ser negativas, ¿ok? Las medidas de localización. Las medidas de dispersión nos va a decir lo siguiente. La medida de dispersión lo vamos a ver en este sentido. Cuando hacemos las distribuciones de frecuencias, aquí van a estar implicadas las medidas de dispersión, ¿sí? Medidas de dispersión. ¿Ok? Entonces, la medida de dispersión nos dicen qué tan dispersos están las observaciones. Entonces, si tengo muchos datos dispersos, entonces voy a tener una gran variabilidad. Si tengo todos los datos amontonados aquí, por ejemplo, entonces voy a tener poca variabilidad. Así se le llama. ¿Sí está clara la explicación de las medidas de dispersión y de las medidas de localización? Muy bien. Entonces, sigamos. Entonces, los que les comentaba, ya vieron cómo se calcula el rango, la varianza, desviación estándar y coeficientes de variación en R. En un momento vamos a hacer la práctica. Vamos a pasar ahora, para terminar con esta parte de estadística descriptiva, a ver la covarianza y la correlación, ¿sí? Estas ya son medidas de asociación entre dos variables, ¿sí? Entonces, puede ser de interés conocer si existe alguna relación de dependencia entre las variables estadísticas que representan a los datos de las muestras o poblaciones. Es decir, determinar de alguna forma numérica la dependencia que existe entre dichas variables, ¿ok? Profe, ¿Qué pasó? no veo su pantalla. Ah, cierto, no. A ver. Aquí estoy. ¿Ya la ven? Sí, profe. Ok, dígame porque si no me sigo, ¿sí? Entonces les comentaba, estas medidas que vamos a ver ahora son medidas de asociación entre dos variables, que son la covarianza y la correlación. Entonces puede ser de interés conocer si existe alguna relación de dependencia entre dos variables que representan los datos de las muestras o poblaciones, es decir, determinar de alguna forma numérica la dependencia que existe entre dichas variables, ¿ok? La primera se llama covarianza. Sean los datos de dos muestras del mismo tamaño, eso es muy importante. Vamos a tener observaciones del mismo tamaño, ¿sí? No pueden hacer comparaciones de observaciones de tamaños diferentes. Cada conjunto de observaciones miden ciertas características, ¿ok? Entonces llamaremos covarianza muestral la medida que refleja el grado de dependencia entre los datos de las dos muestras. Se denota por S su índice XY y se calcula de esta forma, ¿ok? Esa sería la fórmula para calcular la covarianza, ¿sí? Ahora eso se puede hacer en R sin ningún problema, ahorita lo vamos a ver, pero esa sería la fórmula
que se usa manualmente para calcular la covarianza. Luego otra característica que es más interpretable es la correlación. Igual aquí tenemos dos muestras del mismo tamaño, X1, Xn y Y1 hasta Yn, referentes a diferentes características. Entonces llamaremos coeficiente de correlación muestral a la medida que refleja el grado de dependencia entre los datos de las dos muestras y se denotan con RXY. ¿Sí? Entonces el coeficiente de correlación muestral es simplemente la covarianza entre el producto de las desviaciones estándar de X y de Y. ¿Ok? Ahora eso es muy importante, el coeficiente de correlación muestral siempre se va a encontrar entre -1 y 1. ¿Ok? Ahorita vamos a dar la interpretación de esto. ¿Sí? Mucho ojo, vuelvo a repetir, el coeficiente de correlación siempre va a estar entre -1 y 1. Si la correlación es positiva, entonces se dice que las características son directamente proporcionales, es decir, cuando un valor de la característica aumenta o disminuye, el otro valor también aumenta o disminuye. Cuando el coeficiente de correlación es negativo, entonces decimos que las características son inversamente proporcionales. ¿Qué significa esto? Cuando el valor de una característica aumenta o disminuye, el otro disminuye o aumenta respectivamente, ¿ok? ¿Sí? Muy bien. Entonces, si la correlación es 0, entonces se dice que las características no son dependientes, no hay dependencia, es decir, el aumento o disminución de uno de ellos no influye en el aumento o disminución del otro. Si la correlación en valor absoluto es cercana a 1, se dice que las características de estudios tienen un alto grado de dependencia, ya sea directa o indirecta, según el signo de red XY. ¿Ok? ¿Sí está claro? ¿O tienen alguna duda? ¿Sí está claro? Ya les fue el internet. Sí, profe. Sí, profe, está claro. ¿Está claro? Bueno, voy a ejemplificar, voy a hacer, para más o menos tratar una idea de esto. Ok, entonces imaginemos lo siguiente, queremos estudiar la asociación entre dos variables, una variable que le voy a llamar Y, otra variable que le voy a llamar X, ok, entonces supongamos que tenemos pares de observaciones, aquí están las observaciones, esta es una, esta es otra, esta es otra, esta es otra, esta es otra. Bueno, vamos a ponerla como puntitos mejor. No vayan a pensar que es 0. Bueno, aquí en este caso, ¿qué esperaría? Que la correlación fuese ¿qué? ¿Positiva o negativa? ¿Positiva? Positiva, exacto, porque aumenta el valor de X, aumenta el valor de Y. En este caso, por ejemplo, veamos el otro caso, este es el eje Y. Ese es el eje X y ahora tenemos este comportamiento. Ok, entonces ahora esperaríamos que la correlación fuese ¿qué? Negativa. ¿Sí? Entonces aquí cuando aumenta el valor de X disminuye el valor de Y, o cuando aumenta el valor de Y disminuye el valor de X. Entonces en este tipo tenemos correlaciones negativas. Ahora el otro caso es cuando no hay una correlación que es cercana a 0. Aquí tenemos el eje Y, el eje X y aquí tenemos entonces se puede ver que en este caso la correlación es aproximadamente 0.
Entonces aquí no hay dependencia. ¿Sí? No hay dependencia. Entre X y Y. ¿Sí está claro? Sí, profe. Entonces no hay dependencia entre X y Y. ¿Ok? Y el otro, ¿cuándo la correlación va a ser 1? A ver. Entonces investigar. Investigar. Vamos a investigar dos cosas. ¿Cuándo la correlación entre X y Y es igual a 1? O cuando la correlación entre X y Y es igual a menos 1. Ok. Ahora en la práctica estos dos casos que estoy pidiendo que investiguen no sucede. Sí, ese es el caso ideal, pero eso no sucede nunca. ¿Sí? Muy bien. Entonces vamos a hacer un ejemplo. Entonces aquí pongan atención. Dice, resuelve el problema 12 de la hoja de ejercicios 1. Aquí tengo el problema 12. ¿Alguien lo quiere leer, por favor? ¿Alguien lo quiere leer? Sí, profe. Uh-huh. Los datos siguientes se refieren a la altura y diámetro a la altura del pecho de AP de 30 árboles de Pinus caribea, Morelet, muestreados en el proyecto de reforestación Saquichal, Cobán, Alta Verapaz. Y ahí están las observaciones. Dice, calcule la correlación entre las variables DAP y altura, ¿ok? Eso es lo que nos pide. Muy bien. Entonces vamos a ver cómo se hace. Aquí lo vamos a hacer con las fórmulas, pero más adelante lo vamos a ver cómo se hace en R, sin ningún problema. Entonces aquí, en este caso consideremos, para llevar de manera ordenada la metodología, que la variable X representa el diámetro de la altura del pecho y la variable Y la altura. Entonces calculemos la media de las variables DAP y altura. Entonces encontramos que la media de X es 21.549, la media de Y 17.22. Además, obtenemos que la suma de X y Y de las 30 para observaciones es esa cantidad. La suma de cuadrados es esa cantidad. Y la suma de X cuadrada y la suma de Y cuadrada se representa. Por lo tanto, la correlación lineal entre la variable DAP y altura es toda esta cosa. Si es algo espantoso, hay que sustituirlo, sacar las cuentas. Y llegamos a que la correlación es 0.36. ¿Sí? Entonces, ¿cómo lo interpretamos esto? ¿Qué es lo que dirían ustedes? ¿Cómo lo interpretan? Profe, ¿Qué pasó? ¿no se podrá que lo de arriba, lo de solución, lo puede ir haciendo así de, como de dónde saca cada dato? Es que me confundo mucho. ¿Quién eres? Mónica. ¿Perdón? Mónica. Mónica. Ajá, ¿Eres? es que, bueno, como por ejemplo, hasta ahí, pues sí, más o menos, pero no, es que no sé bien de dónde saqué cada dato y todo eso, y pues me rebrujo. Ok, ¿tú eres Mónica Montserrat? Ajá. Ah, ya. Yo pensé que eras nueva en el grupo. No. Bueno, está claro que X barras si sabes de dónde sale, ¿no? Es la media. Sí, la media de las observaciones. Uh-huh. Entonces, aquí tienes X barra
lo que tienes es para X barra es sumar todas las observaciones de los diámetros y dividirlo entre 30 y obtienes X barra. La Y barra es sobre las alturas de los pinos. ¿Sí? Y igual se promedia. Sale X barra y Y. Ok. Luego dice la suma esta. Ok, déjame. A ver, déjame copiar esto. Bueno, a ver, me voy a salir de aquí. Ok, entonces, la siguiente página voy a pegar esto. Muy bien, entonces, voy a recortar esto. Voy a recortar esto. Bueno, por aquí va a aparecer. Muy bien, entonces, ¿sí ven la pizarra? Sí, profe. Bueno, entonces aquí, bueno, aquí tengo las, dejo hacerla. Bueno, ahí más o menos, ¿eh? Bueno, entonces ahí tenemos los 30 pares de observaciones. Entonces recuerden que esta es la variable X, esta es la variable Y. Entonces ya calculamos aquí X barra y calculamos Y barra. Eso ya lo saben hacer. ¿Hasta ahí no hay dudas, Mónica? No, profe. Bueno, luego lo que vamos a hacer, vamos a regresar a la diapositiva. De la diapositiva, entonces necesitamos la suma de XY, la suma de X cuadrada, y así sucesivamente, ¿ok? Entonces vamos a tener otra columna. Vamos a ver. Creo que todavía no veo mi pantalla. Ahora sí ven la pizarra. Sí. Sí. Bueno, entonces, mucho ojo. Entonces van a hacer otra columna. Vamos a llamarle de X por Y. Entonces aquí va a estar, va a ser 11 punto, va a llamarle, es que como están muy chicas las letras, bueno, van a multiplicar 11.79 por 18.0 y lo colocan aquí, ¿ok? ¿Sí estamos de acuerdo? Sí, profe. Y lo mismo hacen con todos, ¿sí? Hasta llegar a 30.88 por 18. Entonces lo multiplican y luego obtienen la suma desde igual a 1 hasta 30 de XY por Y. Ok, entonces aquí van a sumar y les va a dar un número. ¿Sí? Y ese número ahí se muestra en la diapositiva. Bueno, luego se van a X cuadrada. Todos los términos de X lo elevan al cuadrado. Por ejemplo, 11.79 al cuadrado. Y así sucesivamente con todos los valores de X hasta llegar a 30.88 al cuadrado. 30.88 al cuadrado.
Bueno, entonces cada cuadrado les va a dar un número y aquí van a obtener la suma desde igual a 1 hasta 30 de las x y al cuadrado. Por último, faltaría la de y cuadrada. Entonces aquí sería 18 al cuadrado. Y aquí les va a dar un número y así sucesivamente. Hasta llegar a 18 al cuadrado. Ok, y aquí va a ser la suma. Desde igual a 1 hasta 30 de y al cuadrado. ¿Sí está claro, Mónica? Sí, profe. Bueno, y de ahí salen las cosas, sí, habría que hacerlo nada más a detalle, pero ese sería, si quieres practicar es buen ejercicio, ¿ok? Ah, bueno. Gracias. Muy bien, de nada. Entonces, lo que hacemos luego es sustituir en la fórmula que ya sabemos, recuerden que n vale 30, no escriban 60, n es el número de pares, ¿sí? Entonces al final la correlación es positiva, es 0.36. Entonces, ¿cómo lo interpretamos? ¿Cómo lo interpretamos? Que son proporcionales. Bueno, hay una proporcionalidad, pero no muy alta, ¿sí? Hay una dependencia baja, podría decirse. Porque aquí la dependencia es de 0.36, no digamos que es una alta dependencia, hay una baja dependencia entre la variable DAP y altura, ¿sí? Pero es baja dependencia. Significa que cuando aumenta la altura, cuando aumenta el diámetro de la altura del pecho, aumenta la altura. Para ese tipo de variedad, ¿sí? Esa sería la interpretación. Eso no sucede para todos los pinos, ¿sí? Solamente para esa variedad estudiada en esa región. ¿Ok? Entonces recuerden que además de hacer los cálculos numéricos, a mí me interesa que le den la interpretación en el contexto del problema. ¿Ok? Entonces aquí vemos una baja dependencia, aún así dependencia, pero baja. ¿Ok? Muy bien, entonces ustedes van a hacer estos ejercicios. A ver, tómenle foto. Lo van a trabajar. Dice, se cuenta con los registros de diámetro de la altura del pecho, medidos en centímetros, y la altura medidas en metros de 10 tipos de eucaliptos. Bueno, de 10 eucaliptos grandes plantados en un rodal de ribera. Calcule el coeficiente de correlación lineal e interprete. ¿Ok? ¿Ya le tomaron foto, le imprimieron pantalla? Eso lo van a hacer. Entonces aquí tienen dos variables. Muy bien, esa sería la respuesta. Anótenla, la respuesta es 0.8487. Este ejercicio lo van a hacer con las fórmulas y los van a hacer con R. Cuando digo con las fórmulas lo van a hacer manualmente, y cuando digo con R lo van a hacer con las funciones que ya existen. ¿Ok? Entonces la correlación da 0.84876669. Y ahora lo siguiente es cómo hacer gráfica de dispersión y medidas de asociación en el software R. La función plot ya la conocían con plot de XY. La función covarianza, la función cop y la función cor. ¿Ok? Entonces cópiala por favor, ahorita la vamos a usar. ¿Listos? ¿Ya copiaron? Ya, profe. Muy bien, entonces, mientras estoy pasando lista, vayan abriendo su sesión de R, por favor. Para empezar. Sí, voy a pasar lista. Pero ustedes mientras vayan abriendo R, vayan acomodando sus cosas, etcétera, etcétera. Abran su nuevo script. Aquí limpien la pantallita. Acomoden las ventanas, etcétera, etcétera. Mientras ustedes están con eso, yo voy a pasar lista rápidamente. ¿Ok? A ver, Berenice Aguilar. Presente, profesor. Ok. Elena Berenice. Presente, profe. Mónica Montserrat. Presente. Ronaldo Damián. Presente, profe. Elvira John.
Presente, profesor. Sandra Camargo. Presente. Luis Enrique Carvente. ¿Está Carvente? Sí, profe, presente. Lidia Chapero. Presente. Lisbeth Espejel. Presente. Kevin Espinosa. Presente. Abraham Gallegos. Presente. Janet. Presente. Miguel Gómez. Presente. Jesús Gutiérrez. Juan de Jesús Gutiérrez. Yair Hernández. Presente. Cusberto Hernández. ¿Está Cusberto? Kimberly Cristal. Kimberly Cristal. ¿No está? Cassandra Lisbeth. Presente. Antonio Hernández. Presente, profe. Edwin Azael. Presente, profe. Ingrid Saraí. Presente. Norma Elizabeth. Presente. Ok, ¿quién dijo profe ahorita? A ver, ¿quién es Ingrid Saraí? Presente, profe. Ah, ok. Norma Elizabeth. Presente. ¿Eres la misma? No. No. Ok, Víctor Manuel López. Presente, profe. Jorge Luis López. Presente. Araki Martínez. Presente. Wendy Joana. Presente. María del Carmen Martínez Pizano. Martínez Pizano, ¿no está? Margarita. Presente, profe. Jair Alexis. Presente. Ángel Nicolás. Presente. Esmeralda Nava. Presente. Marco Antonio Palma. Presente. Abacú Yael. Presente. María del Rocío. Presente. Citlali Viviana. Presente. ¿Y alguien falta en la lista? Yo, profe, sí escucho mi nombre, disculpe. ¿Cuál es tu nombre? Juan de Jesús. No, no lo escuché. Ah, es que como que falló el internet y se escucha. Bueno, no me escucho. Juan de Jesús Gutiérrez, ok. Bueno, ¿alguien más? Muy bien. ¿Ya todos abrieron R? Bueno, entonces arranquemos. ¿Sí ven mi pantalla de R? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Bueno, entonces voy a hacer un ejemplo muy simple. Entonces vamos a empezar con las medidas de tendencia central. A mí me gusta decirle, bueno, medidas de localización, es lo mismo. Vamos a empezar con las medidas de localización. Aquí está. Recuerden que para escribir un comentario o una anotación en R se utilizan el símbolo gato. Entonces empezamos, supongamos que tenemos rendimientos. Lo voy a llamar la variable rendimientos. Rendimientos de, no sé, de jitomates en varios invernaderos. Entonces escribimos las observaciones aquí en un concatenamiento. Vamos a suponer que 2 toneladas, 3 toneladas, 1.8 toneladas,
4 toneladas, 2.5 toneladas, 3 toneladas, 2.1 toneladas. Aquí tengo 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 7. 3. A ver, 3.4. Bueno, entonces aquí tengo vamos a ponerle 1.6. Bueno, aquí tengo las 10 observaciones. Recuerden, a según la correo le pongo punto y coma y escribo la variable rendimiento. Entonces aquí tengo las observaciones de rendimiento de 10, vamos a suponer de 10 invernaderos. Rendimiento de jitomate medidos en toneladas. Es un ejemplo nada más. Entonces aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 observaciones. Muy bien. Entonces si quiero calcular la media, simplemente escribo el min de la variable rendimiento. Ok, y me da 2.64 toneladas. ¿Sí está claro? Si quiero calcular la mediana, entonces escribo median de rendimiento y me va a dar 2.75 toneladas. ¿Ok? Muy bien. Entonces, por ejemplo, para calcular la moda, no hay una función en R. Pero fíjense bien. Para el cálculo de la moda, lo que podemos decir es que nos repita con la función sort, nos va a acomodar los rendimientos y aquí nos los da en forma acomodada. Entonces, ¿cuál es bueno, se puede ver cuál es solamente tenemos una moda, ¿verdad? ¿Cuál es la moda? Tres. Ok, entonces la moda vale 3. Entonces la moda es igual. La moda es igual a 3. Ok. ¿Hasta aquí hay alguna duda? ¿Sí está claro cómo se calcula la media, mediana y moda? ¿Todos los hicieron? Por favor, cópienlo. Estas son, vuelvo a repetir, son medidas de localización. Media. Media, mediana y moda. ¿Ok? Entonces lo que hace la función sort es simplemente los ordena de menor a mayor. Entonces aquí los ordena. Y vemos que se repite el 3. Se repite 3 veces. Entonces la moda vale 3. ¿Cómo van? ¿Ya quedó? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, entonces podemos ver aquí, podemos ver, vamos a repetir, que la media es menor que la mediana y la vez la mediana es menor que la moda, ¿ok? Entonces, si hiciéramos la distribución de frecuencias, ¿cómo esperarían que estuviera el histograma de frecuencias? ¿Estuviera centrado, estuviera cargado a la derecha o cargado a la izquierda? ¿Cómo esperarían ustedes? De acuerdo a estas observaciones que tenemos. ¿Que estuviera cargado a la derecha? Exacto, entonces uno esperaría que estuviera cargado a la derecha, ¿ok? Eso es lo que vamos a ver. Mucho ojo para hacer un histograma de frecuencia. Histogramas, vamos a escribir. Entonces,
Entonces nada más le damos la función, no voy a escribir esto para escribirlo más bonito. Aquí está la medida de localización. Luego vamos con los histogramas. Entonces simplemente le pido que me dé hist de los rendimientos. Aquí es muy importante, si lo escribieron en la primera mayúscula, sí lo tienen que escribir, ¿ok? Entonces un poquito, bueno, aquí es lo que podemos observar. Si se dan cuenta, aquí le podemos poner etiquetas. Le podemos poner XLab, rendimiento jitomate, envíos en toneladas, ¿sí? En YLab podemos poner pues frecuencias y como título es main. Vamos a poner rendimiento de 10 invernaderos, por ejemplo. Rendimiento de 10 invernaderos. De Chapingo. Bueno, entonces si hacemos la gráfica nos van a aparecer estas etiquetas. Aquí está. Entonces ahí le pueden poner hasta colores. No me acuerdo ahorita de los colores. Creo que se escribe col. Igual a 3. A ver si no me marca error. Ahí está, ese es el color. Lo pueden poner, lo pueden chulear, pues. Ok. Entonces, si le dan, por ejemplo, color 2, a ver qué color sale. El color 2 le da el color rojo. El color 5 le sale así. Lo que ustedes quieran ponerle, ¿sí? Pues dejémoslo en 3. Bueno, entonces ahí tenemos el histograma. Estas son las etiquetas, ¿ok? Entonces voy a copiar esta parte y me voy a ir a la pizarra para explicarle algunas cosas. Bueno, no se les olvide que la media fue, anótenlo por favor, por allá en su libreta para que me lo dicten. La media fue 2.64, la mediana 2.75 y la moda igual a 3, ¿ok? Ahorita se los voy a preguntar. Entonces nos vamos a la pizarra. Y tenemos esto. Ah, caray, no sale. Me voy a regresar. Muy bien. Bueno. Entonces, aquí tenemos, ¿sí ven la pizarra? Sí, profe. Bueno, entonces la salida que obtuvimos en R. Entonces voy a explicar cómo eso es el... Entonces aquí tenemos, es un histograma de frecuencia simplemente. Entonces vamos a ver dónde están ubicadas la media. ¿Dónde está ¿Cuánto es la media? $2.64. Entonces, más o menos por aquí. Por aquí está ubicada la media. Esta es X barra 2.64. ¿Cuánto vale la mediana? 2.75.
Entonces la mediana está por aquí. Ese es el valor de la mediana. ¿Y el valor de la media de la moda cuánto es? 3. Ok. Entonces de esa forma vemos las ubicaciones de estas medidas de localización. Si se dan cuenta, ahí está la gran mayoría de las observaciones cerca de esos valores. ¿Sí? Muy bien. Entonces con la función is podemos hacer un histograma. Recuerden que le pueden poner etiquetas en el eje X y en el eje Y. Un título principal, que en este caso lo llamé rendimiento de 10 invernaderos de Chapingo. Y le pueden poner color y la pueden chulear lo más que se pueda, ¿sí? Eso es cuestión de ustedes, nada más que lo vayan haciendo. Lo importante en un trabajo de investigación es no nada más dar los resultados, sino saber interpretar y saber explicar lo que ustedes encontraron, ¿ok? Bueno, esas son las medidas de localización. Lo que vamos a hacer ahorita es calcular las medidas de dispersión, ¿ok? Entonces, veamos las medidas de dispersión. Muy bien, entonces vamos a quitar esto. Vamos a borrar la pantalla. Y vamos a seguirla abajo. Entonces vamos con las medidas de dispersión. Entonces, las medidas de dispersión, ¿cuáles serían? Las medidas de dispersión. ¿Sí se acuerda cuáles son? ¿Sí se acuerda cuáles son las medidas de dispersión? Es el rango. Bueno, entonces empezamos con el rango. Vamos a trabajar con el mismo conjunto de datos, con los datos de rendimiento. Entonces aquí el rango es el máximo de los rendimientos menos el mínimo de los rendimientos. Eso nos va a dar el rango. Recuerden que todas las medidas de dispersión son positivas. Entonces aquí el rango es 2.4. Luego calculamos la varianza. La varianza de los datos es con la función var. Var de rendimientos. Aquí sería var. Y la varianza de los rendimientos es de 0.59. Ahora si queremos calcular la desviación estándar, recuerden que con la función SD de rendimientos, punto y coma, dijimos desviación estándar. La desviación estándar es la raíz cuadrada de la varianza. Aquí hay un error. Entonces voy a borrar esto. Está el rango, luego la varianza, luego la desviación. ¿Ok? ¿Hasta aquí hay alguna duda? Luego la desviación media. La desviación media es una suma 1 entre n. En este caso, vamos a n es la longitud de los datos, longitud de los rendimientos, que en este caso va a ser 10. Ese es el valor de n. Entonces va a ser 1 entre n por la suma de valores absolutos de la diferencia de cada de los rendimientos, así menos la media. Entonces esto nos da la desviación media. Entonces lo que hacemos aquí es, vuelvo a repetir, es la suma de los valores absolutos de los rendimientos menos la media. A ver, creo que me falta un paréntesis.
Entonces aquí está la desviación media, es 0.64. Ok. Y luego, ¿qué otra cosa nos hace falta? El coeficiente de variación, que es desviación estándar de los rendimientos entre la media de los rendimientos. Entonces aquí nos va a dar el coeficiente de variación. Y el coeficiente de variación es 0.291. ¿Ok? Bueno, ¿hasta aquí alguna pregunta? ¿Sí me escuchan? Sí. Profe, yo tengo una pregunta. ¿Es 1 o es L? Es 1. 1 entre n, pues. Ah, muchas gracias. Es un número. Entonces recuerden que el rango es el máximo de los rendimientos menos el mínimo. La varianza es con la función var de rendimiento. La desviación estándar es con SD de los rendimientos. Cuando digo n igual a longitud, estoy describiendo cuántas observaciones tengo. En este caso tengo 10. La desviación estándar es el promedio de la suma de los valores absolutos de los rendimientos menos la media. Y el coeficiente de variación se calcula de esa forma. Si se dan cuenta, aquí las medidas de expresión nos dieron positivas, no hay ninguna negativa, ¿ok? ¿Sí? No sé si hay alguna duda hasta aquí, para pasar a las siguientes medidas de asociación. En este caso, vamos a ver medidas de asociación entre dos variables, ¿ok? Entonces, aquí necesitamos, aquí vamos a tener dos variables para poder calcular estas medidas de asociación. Ok. Muy bien. Bueno, a ver, vamos a inventarnos. Bueno, vámonos a los problemas. Vamos a ver un problema que tenga. Bueno, vamos a hacer el problema número 7. ¿Sí? ¿Alguien quiere leer el problema 7, por favor? Bueno, no hay tiempo para leerlo. Aquí lo voy a mostrar rápidamente. El problema 7. El problema 7 dice, una empresa productora de cítrico constata que las producciones de dos fincas son de calidad distinta, aunque utilizan la misma especie de árboles. Después de notar que los dos tipos de suelos son distintos, la finca A tiene suelo fino y homogéneo, mientras que la finca B tiene una mezcla de suelo fino y suelo más grueso. Entonces deciden hacer mediciones de la densidad del suelo de las dos fincas. Ahí están las observaciones. Entonces vamos a calcular algunas medidas. Entonces tengo 12 observaciones para la finca A y la finca B, ¿no? ¿Sí? Ok. Entonces, fíjense bien, Bueno, entonces vámonos al... Yo les pedí la vez pasada que guardaran los datos en una carpeta, lo descargaran. Espero lo hayan hecho. Entonces vamos a jalar los datos. Fíjense bien cómo se hace. Los datos los deben de tener guardados por ahí. Entonces, ¿sí ven mi escritorio? Sí. Sí. Bueno, entonces les voy a mostrar cómo jalar los datos de una cierta carpeta. Aquí tengo los datos, ¿sí? Están en la carpeta datos. Bueno, primero voy a cerrar esto. A ver. Entonces aquí tengo mis datos, están en clases de IME 2021. Luego me voy a la carpeta datos y quiero el problema 7. Esta base de datos. Aquí está el problema 7.
Y el problema 7 me va a mostrar las observaciones. ¿Sí? Aquí está finca A y finca B. Y esas son las observaciones. Voy a cerrarlo. Entonces le hago clic sobre ese archivo, problema 7, hago clic derecho. Háganlo también ustedes si se van a propiedades. ¿Sí? Entonces se van a propiedades y abajo en el apartado general aparece la ubicación de tus datos. Entonces lo seleccionan y lo copian todo. Lo copian todo, ¿sí? Entonces ya lo copiaron. Lo copio. Me regreso a R. Entonces me regreso a R. Y aquí está R. Entonces aquí voy a pegar la ubicación de los datos. Fíjense bien cómo se hace. Entonces, como este es el problema número 7, le voy a poner pues problema 7, ¿no? Para no calentarme la cabeza, le pongo prop 7. Vamos a ponerle bien problema 7. Tengo el problema 7, va a ser igual a red.csv. Escribo aquí, abro corchete y aquí abro corchete. Aquí escribo esta dirección entre comillas. Entre comillas. Luego aquí aparece una diagonal, le ponen la otra diagonal. Le ponen 2 diagonales, por favor. Está. 2 diagonales. 2 diagonales. Y le ponen otra diagonal. Y aquí al final, después de datos, le ponen la doble diagonal. Y el nombre del archivo en Excel, que en este caso es, creo que está en mayúscula, problema 7. ¿Está mayúscula o minúscula? Mayúscula. Está en mayúscula, perdón. Mayúscula. Entonces le ponen problema 7. Problema 7. .csv. Y luego después de la comilla le escriben here igual a verdadero. Ok. Se las voy a copiar en el chat. Lógicamente la van a adecuar a su problema, ¿no? Entonces aquí aquí aparece esta parte. ¿Sí? Entonces aparecen las observaciones de la finca A. A ver, la voy a copiar en el chat, ¿ok? Para que me vayan siguiendo. A ver, ya la copié en el chat, entonces por favor síganme. Bueno, hasta aquí vamos bien. Entonces aquí tengo las observaciones. Ahora, por ejemplo, ese conjunto de datos tiene 2 columnas que corresponden a las observaciones de la finca A y la finca B. Fíjense bien cómo están escritas. Entonces, si yo quiero las observaciones de la finca A, simplemente lo que escribo es, escribo problema 7. Luego abro signo de pesos y escribo finca A, así como está escrita, finca.a. Entonces aquí me da las observaciones de la finca A. Ok, entonces aquí están solamente las observaciones de la finca A. Luego hago lo mismo para la finca B. Le llamo finca B. Luego aquí sería B. Y aquí está. Entonces, ya ahí tengo las observaciones de la finca y la finca B. Muy bien. Ahora, puedo hacer un diagrama de dispersión. El diagrama de dispersión se hace muy simple. Diagrama de dispersión. ¿Sí? Recuerden que el diagrama de dispersión se hace con la función plot. Entonces, el gráfico plot de finca A contra finca B. ¿Sí?
Entonces, este sería la gráfica de los puntos. Este es uno 9 puntos. Entonces vemos que hay una asociación positiva entre los valores de la finca A y la finca D. Sí, a mayor valor de la finca A y mayor valor de la finca B. ¿Ok? ¿Sí está claro? ¿Sí me van siguiendo? Sí. Bueno, Sí. entonces, ahora calculemos la covarianza. Esa simplemente fue la gráfica. Entonces, este se llama diagrama de dispersión. Aquí lo tenemos. Ahora, ¿cómo calculamos la covarianza? Con la función cop. Entonces, copian lo que está aquí. Y la covarianza nos da 13.95. Recuerden que la más interpretable es la correlación. Y en este caso la correlación vale 0.94. ¿Ok? Muy bien, entonces es una correlación demasiado alta, ¿sí? Es una correlación demasiado alta. ¿Sí está claro cómo se hace esto? Muy bien, entonces, por ejemplo, si quisieran tener varias gráficas en una misma imagen, pueden hacer lo siguiente para mfrow. Igual a C. Vamos a poner de 2,2. Aquí pueden calcular, pueden tener el histograma de la finca de A. Sí. Esa sería una gráfica. Pueden tener el histograma de la finca de B. Y por último pueden tener el diagrama de dispersión entre ambas fincas. ¿Sí? Entonces de esa forma va a tener 3 gráficas en una misma imagen. Aquí está. La gráfica que aparece arriba en la parte superior izquierda es el histograma de frecuencia de la finca A, de los valores de la finca A. Del lado derecho, el histograma de los valores de la finca B. Y así sucesivamente, ¿ok? Y luego el diagrama de dispersión abajo, ¿sí? Entonces pueden meter tantas gráficas como quieran. El 2,2 que está en la función mfrow significa que tiene 2 filas y 2 columnas. Está dado en forma matricial. Eso ya lo saben ustedes. ¿Ok? Entonces, ese sería la idea. ¿Y alguna duda hasta aquí? ¿Alguna duda, pregunta o comentario? ¿Alguna duda, pregunta o comentario? ¿Sí me escuchan? No, profe. ¿Todo está claro? Espero quede claro. Caray. Bueno, entonces, guarden lo que hicieron, por favor, para que lo tengan. Esa es la práctica número 1. Bueno, entonces, a medida de resumen, lo que vimos fue la medida de localización. La función min calcula la media muestral, la función median calcula la mediana muestral. No hay una función para hacer el cálculo de la moda, pero no es muy complicado obtener la moda. Para hacer un histograma de frecuencias, se hace de esta forma, con la función hist. Y para hacer un histograma de frecuencia relativa, pues ustedes lo pueden poder hacer. Las medidas de dispersión, que son medidas positivas, el rango es el máximo de los datos menos el mínimo, la varianza con la función var. La desviación estándar con la función SD. La desviación media se calcula de esa forma, luego el coeficiente de variación. Y terminamos con las medidas de asociación entre dos variables. Para eso jalamos los datos del problema 7. Aquí está.
Luego hicimos la extracción de los valores para la finca A, para la finca B. Hicimos el diagrama de dispersión con la función plot. Luego calculamos la covarianza, que es un número positivo. La correlación es un número positivo y alto. Hay una alta dependencia. Y luego con la función par mfro podemos expresar gráficas en una misma imagen. ¿Ok? ¿Hasta aquí no hay dudas? Sí, profe. Tengo una pregunta. ¿Cómo jaló los datos del problema 7? Pues así como lo expliqué anteriormente, tienes que ver la ubicación de tu dato. Debe estar cargado en tu máquina, claro. Si no, no lo puedes jalar. Debe estar guardado ya en tu máquina. Te vas a los datos y pides la ubicación. Y esa ubicación la pegas aquí. Y luego, entre comillas, escribes la ubicación. Al final escribes el nombre de tus datos, que en este caso es problema 7. Luego le das coma, header igual a verdadero. Y así jala los datos, ¿ok? Entonces, por ahí mandé el código. Entonces, para que lo hagas, lógicamente la dirección mía va a ser diferente a la tuya, ¿no? ¿Sí? Pero así se haría. ¿Ok? Gracias, profe. Muy bien. Muy bien, entonces, pues, les voy a encargar un ejercicio, no sé si ya tienen que entrar a la otra clase, ¿verdad? Sí, profe. Ok, entonces, al rato les indico qué es lo que haría, para que lo practiquen, por favor. Si no hay ninguna pregunta, duda o comentario, aquí le dejamos.